7 de la mañana, 25 minutos. Continuamos en esta primera emisión de la Red Noticias. Gracias por estar en sintonía de la Red 106.1, nuestras frecuencias a nivel nacional, a través de Canal 40 de la Red Televisión en Claro TV y Canal 95 de Claro Satelital para todo el país. Esta es la primera emisión. Bueno, platicamos a esta hora de la mañana y seguimos con este ejercicio democrático de platicar con diversos candidatos a la presidencia, vicepresidencia, diputaciones y alcaldías. Hoy toca turno de platicar con el candidato a la presidencia de la agrupación política Todos. Estoy hablando del licenciado Freddy Cabrera, que nos acompaña en estudio esta mañana. Licenciado, gracias por venir, gracias por estar con nosotros. Buenos días, bienvenido. Muchas gracias a la red. Bienvenidos a todos los televidentes también el día de hoy y gracias por estar acá y por esa participación cívica y política que hace la red. Bueno, de ejercer las leyes a buscar la presidencia, ¿por qué el cambio? ¿Qué lo llevó a motivar el buscar, el correr por la presidencia? Guatemala es un país muy rico, que es saqueado cada 4 años por gobernantes que llegan y que saben que van a estar 4 años porque no llevan un proyecto, no tienen un plan de trabajo. Nosotros tenemos un plan de trabajo para 20 años, sabemos que no hay reelección, pero queremos que en todo caso la persona que siga posteriormente de mi gobierno pueda tener la estructura para poder desarrollar Guatemala. Es un sueño que hemos tenido desde antes, yo lo he dicho ya varias veces, pues soy hijo de campesino, hijo de un taxista, que después se volvió abogado. Guatemala tiene gente noble, pero necesitamos precisamente introducirnos en la política porque no nos importa la competencia, sino la incompetencia de los que han gobernado. Y es por eso que por primera vez nos metemos, sabemos que tenemos la capacidad, hemos sido presidente del Colegio de Abogados, de los colegios profesionales, decano, y creemos que podemos tener la capacidad y que por primera vez podemos llegar a tener la oportunidad de tener gente nueva, fresca, pero con conocimiento y con pantalones. Usted ha hablado acerca del saqueo que ocasionan los gobernantes cada 4 años. El partido político por el cual usted corre ha tenido señalamientos de financiamiento electoral ilícito. Felipe Alejos, que es secretario general de esta agrupación política, ha tenido diversos señalamientos también. ¿Usted valoró esto a la hora de participar y cómo lo valoró? Y dijo, bueno, voy por esta agrupación política, o qué es lo que le convence, qué no le convence de la agrupación política Todos. Lo primero que vi fue la ideología, y es el único partido que tiene un libro de ideología, que es el libro morado. En ese libro morado está la ideología donde establece que se cree en Dios, se cree en la familia y se cree precisamente en lo que es un país y una nación que pueda salir adelante. Los señalamientos del secretario general en su momento pues estaban pesando sobre la cuestión de la Corte Suprema. Ya la Corte había establecido precisamente que no había delito. Entonces, ante esa situación y ante los señalamientos, porque el problema acá es señalar, pero muchas veces no hay fundamento, no hay ni siquiera proceso abierto. Acá hemos aprendido ahora a que no se mata con balas, sino con tinta. Entonces, el que se dice o algunas fuentes determinan, yo como abogado necesito pruebas para hacerlo. Se valoró precisamente esa situación y aún más el Tribunal Supremo Electoral hizo el tamiz precisamente de que si había requisitos cumplidos por los candidatos a diputados y se cumplieron en ese sentido. Luego, la única condición que yo puse fue que el partido había ya puesto los diputados y los alcaldes y yo tenía mesa limpia precisamente para poder establecer el gabinete y empezando con el vicepresidente yo tenía mesa limpia, el cual por eso el vicepresidente fue nombrado por mi persona directamente. Claro, ¿por qué escogió a Ricardo Sagastume? ¿Por qué escoge a un compañero de profesión? Porque Ricardo Sagastume no solamente es abogado, sino que también ha estado en lugares donde Guatemala necesita fortalecer ese tema, que es la economía, la creación de empleos, el turismo. Él ha sido presidente de Agexport, ha estado en la Cámara de Industria. Entonces, toda esa experiencia precisamente nos llevó a decidir por él. Nosotros ya habíamos coincidido cuando yo fui presidente del Colegio de Abogados y él fue uno de los que estuvo dentro de lo que fue una de las comisiones que se estableció en el colegio. Además, fue presidente del Tribunal Electoral del Colegio de Abogados. Bueno, en el ámbito de legal, en el gremio de los abogados, se dice que el nombre de Roberto López Villatoro, alias el rey del tenis, es uno de los nombres más sonados, más conocidos y una de las personas más poderosas en este gremio. En ese sentido, se le ha ligado a usted mucho al rey del tenis, se ha mencionado en notas periodísticas, se ha mencionado en rumores y demás. Pero
¿Cuál es su relación con Roberto López Villatoro, el rey del tenis? Hay dos momentos de la relación. Una, cuando como presidente del Colegio de Abogados uno conoce a todos los abogados, porque precisamente las elecciones que se dan continuamente en el Colegio de Abogados hace conocer a todos, ¿no? Tuve la oportunidad de conocerlo allí. Lógicamente, pues ejercía en ese momento alguna influencia. A mí me tocó nadar en contra de la corriente en la junta directiva, en el sentido de, me recuerdo el nombramiento que se hacía del colegio ante la defensa pública. Me llamaron y me dijeron, tienes que convocar a sesión y ya los votos están y va fulano de tal. Entonces le dije, ¿Se lo querían imponer? Yo soy el presidente del Colegio de Abogados y a mí nunca nadie le me va a preguntaron, imponer. se lo imponían. Me lo imponían. Entonces le dije, yo soy el presidente del Colegio de Abogados y aunque ustedes tengan los votos, la estrategia es lo importante. ¿Y lo llamó alguien más de la junta directiva o fue alguien externo? En este caso, pues externamente, precisamente el señor Roberto López me llamó y al interno de la junta directiva, pues yo tenía nada más en ese momento al vicepresidente, que es el actual director del INASIF, ¿no? Y mi persona, que estábamos luchando contra corriente. Y entonces lo que hicieron fue convocar a junta directiva, la tesorera, y según la ley es el presidente el que convoca. Entonces al final lo que hice yo fue impugnar ante los colegios profesionales y los colegios profesionales revocaron ese nombramiento. O sea, Freddy Cabrera es una persona con pantalones y no se deja manipular por ninguna persona. En ese sentido, cuando sucedió esto, pues con Roberto López ya no tuvimos ninguna relación, ya no hubo ningún acercamiento y cada quien siguió su camino en ese sentido. Por ¿Había una relación antes y esto provocó que ya no hubiera una relación? La relación que había era precisamente que cuando usted va de candidato muchos grupos se le acercan para apoyarlo, ¿no? Y en este sentido es como ahora. Si hay alguien que dice que va a votar por usted, excelente. Pero si le pone condiciones, usted dice que no. Pero cuando ya usted está ahí, vienen muchas veces los condicionamientos que ni siquiera se ha comprometido usted. Y cuando usted llegó a esa presidencia, el rey del tenis sí le apoyó. El grupo que él establecía en determinado momento apoyaron precisamente la planilla que nosotros íbamos, y como se integran los miembros de junta directiva por varios grupos o agrupaciones, entonces una de las agrupaciones estuvo precisamente en esta situación sin condicionamientos. Cuando hubo el primer condicionamiento, entonces yo ya tenía que tomar la decisión porque era el presidente. ¿Qué le dijo usted cuando le da ese condicionamiento? ¿Cuál fue su respuesta? El presidente del Colegio de Abogados, como se lo dije al embajador de los Estados Unidos en ese momento también, porque fue la ley de extinción de dominio que estaba en boga en ese momento y me llamó a su despacho, igual que se lo dije al señor Roberto López, se lo dije al señor McFarland, el presidente del Colegio de Abogados tiene el conocimiento y la independencia para poder llevar adelante el proyecto del colegio. Y lo que hicimos con el señor Roberto López fue romper las relaciones en ese sentido, y con el señor McFarland lo que hice fue convocar a una asamblea para establecer si la ley de extinción de dominio era constitucional o inconstitucional, y se hizo una asamblea donde llegaron más de 2.500 abogados y solo un voto en contra, y todos estuvieron de acuerdo en plantear una inconstitucionalidad que todavía no ha sido resuelta por la Corte. Después de ese día, ¿ya no volvieron a hablar? Después de ese día, un saludo, ¿no? Nada más. La educación. La educación de ver a alguien más, o lo mismo que pasó con el embajador McFarland en ese momento, pues también un saludo. O sea, me recuerdo que él me dijo, mire, ¿y a usted no le gusta ir a Disney? Claro que me gusta ir a Disney. Mire, los diputados van a votar por esa ley. Pues fíjese que a mí me gusta más seguro Disney, porque yo he vivido en Europa, estuve sacando mi doctorado en Sevilla, pero lo invito a usted para que vea que el ejercicio democrático del presidente del Colegio de Abogados es precisamente a una asamblea donde el abogado decida si una ley es o no constitucional. Las últimas horas han sido bastante movidas en el plano político guatemalteco. Su nombre ha salido a relucir en unas declaraciones del presidente Jimmy Morales, cuando estaban presentando los resultados del SINAPRESE, del Sistema Nacional de Prevención en Semana Santa. Le han consultado al presidente Jimmy Morales acerca de la reunión que había señalado la UNE que el presidente había sostenido con Mario Estrada. El presidente, cuando ha entregado su respuesta, ha dicho que ha sostenido no una reunión con Mario Estrada, sino con varios candidatos a la presidencia. Entre esos lo ha nombrado a usted. ¿Se ha reunido usted con el presidente Jimmy Morales? Sí, nos hemos reunido con él. O sea, yo creo que es importante establecer que Jimmy Morales fue compañero mío en el Colegio América Latina. Estudiamos desde el 6º año de primaria hasta el 6º año de perito contador. ¿Es su amigo? Entonces,
Es mi amigo, pero no comparto opiniones políticas con él, ¿no? Ujú. Entonces, lógicamente, pues la reunión que pueda haber con un presidente tiene que ver precisamente un antecedente, ¿no? Y el antecedente pues ha sido el conocimiento que tuvimos precisamente con él en el colegio y lógicamente pues eso ha sido algo que nos ha marcado. Nosotros en el colegio, la promoción nuestra se reúne una vez al año precisamente para hacer un convivio a fin de año, por ejemplo, ¿no? A veces llega él, a veces no llega, o sea, es una cuestión que teníamos ya, o sea, de años de estarlo haciendo, ¿no? O sea, no se reunieron en su posición de candidato a la presidencia y él de presidente, sino de compañeros de un colegio. Ese fue el motivo de la reunión que él No, menciona. yo le hablo del antecedente, ¿no? Del antecedente. Ahora, en cuanto a la situación de la reunión, Sí se lógicamente sí, nos reunimos con él, pero fue en un ambiente en el cual acababa de pasar mi cumpleaños, él estaba de descanso en su casa en el puerto. Ujú. Y ahí estuvimos precisamente cerca de 45 minutos platicando, hablando un poco de la situación del aspecto de si uno llegara a quedar, la cuestión de la transición, un poquito el tema de el aspecto que por primera vez ahora un presidente desde agosto va a tener casi 4 meses y medio para poder hacer varias cosas, se tiene la posibilidad ahora de poder hacer un presupuesto, correr con la posibilidad de tener un presupuesto y presentar el que gane en segunda vuelta para poder desarrollarlo, conocer un poquito más los temas de la situación del gobierno, que es una cuestión compleja, ¿no? Entonces, esa es la situación. Pero esto fue posteriormente. ¿Qué le dijo él? ¿Qué pensaba de que usted estuviera buscando ahora la presidencia? Pues le asombraba la situación, ¿no? Y pues que deseaba la buena suerte, ¿no? De poder llegar en determinado momento a ser favorecido. No obstante, pues él tiene su candidato presidencial, ¿no? Claro. Y en algún momento se puede decir de que el presidente Morales podría provocar que el partido oficial busque una alianza, por ejemplo, si usted llegara a segunda vuelta, que él dijera, bueno, miren, FCN Nación va a apoyar al partido todos. ¿Ustedes han evaluado si irían con alianza con el partido oficial en una segunda vuelta? Yo creo que es muy temprano hablar de alianzas, ¿no? Ahorita la situación, todos quieren pasar a una segunda vuelta y nadie quiere hacer alianzas, sino que todo es la cuestión del voto, porque acuérdese que en el 16 de junio los diputados quedan electos y los alcaldes. Entonces nadie quiere hablar de una segunda vuelta hasta que ya estén los dos nominados a la segunda vuelta, ¿no? Claro. Ahora, esta reunión que ustedes tuvieron con el presidente Jimmy Morales, que usted ya me ha puesto en contexto completo, esta reunión fue planeada, no fue oficial, entiendo que no fue oficial, fue una reunión de amigos, si lo podemos ver de esa manera. En esa discusión que han tenido, él le ha dicho la complejidad que tiene la presidencia, han llegado a hablar de ese tema, le ha planteado los retos que se tienen desde la presidencia. Totalmente, o sea, él pues en determinado momento comentaba la situación de la complejidad que ha sido para él este gobierno, las situaciones que se le han planteado, que en determinado momento pues yo pues, me gusta decir las cosas directamente, de los errores que se han cometido, ¿no? En determinado momento, o sea, usted tiene un gabinete que se le desmoronó porque ahora el canciller va de candidato a la vicepresidencia por la oposición, su ministro de Finanzas va de candidato a presidente por Creo, su ministro de Cultura va de candidato a presidente por otro partido. Entonces realmente yo creo que la situación de esto es lo que uno aprende para no cometer esos errores. Yo se lo decía desde el punto de vista del colegio de abogados, o sea, yo no me dejo imponer, porque yo tengo conocimiento. Y lo que queremos es que el guatemalteco tenga el conocimiento. Hay muchos partidos políticos que buscan la ignorancia del pueblo, porque nada más le dicen que ponga la X sobre un símbolo. Yo le digo al guatemalteco, a la guatemalteca, además de poner la X sobre el símbolo, usted debe saber por qué lo va a hacer. Y eso es lo más difícil, que un partido lo haga, pero nosotros lo hacemos. Si usted llegara a la presidencia y si le dijeran tiene que hacer una revisión de las cuentas del anterior gobierno y usted tuviera que investigar las cuentas del presidente Morales, ¿usted lo haría? Nadie está por encima de la ley. Todos estamos bajo la ley. Y no importa quién sea. Y ahí sí me surge la duda cuando en determinado momento la Corte de Constitucionalidad se ampara a sí misma. O sea, sí hay alguien por encima de la ley en Guatemala. ¿Usted cree que la Corte se está tratando de poner sobre la ley? Dígame usted, si usted no es procesado,
O sea, ¿todos los guatemaltecos pueden ser procesados, sí o no? Sí. ¿Los de la Corte de Constitucionalidad? Ellos no. ¿Por qué no? Porque se protegen a sí mismos, según lo que se ha dicho en los últimos meses. Ahora, nadie puede estar por encima de la ley, pero sí lo tenemos. Ahora, candidato, hay un reto en este momento en los partidos políticos, garantizar de que el narcotráfico no está involucrado en las agrupaciones políticas que están postulando los diferentes binomios. ¿Usted se ha asegurado que la agrupación política a la que usted pertenece no está recibiendo financiamiento del narcotráfico o que no hay candidatos que estén buscando alcaldías, diputaciones o algún puesto cercano a la presidencia que estén involucrados con tema de narcotráfico? Tuve la oportunidad de hacer visitas a los líderes precisamente en el tiempo que no se podía hacer campaña para conocerlos, y fui claro. Tuvimos una reunión en el Conquistador Ramada antes de que empezara todo el proceso con todos los diputados, y les dije que yo sí quería llegar a la presidencia, que yo no era nada más un monigote para introducir diputados, y que ese era el punto 1. Y el punto 2, que toda la situación tenía que ser cumplida con la ley. Cualquier gasto que tuvieran que hacer tenía que ser establecida en los libros, que no íbamos a recibir dinero del narcotráfico, porque no íbamos a proteger, en todo caso, ningún territorio para que estuvieran aterrizando o protegiendo algunos carteles, ¿no? Yo le digo, a nosotros se nos acercaba alguna gente, nos dice, y yo le digo, no. Por eso este partido ha sido bien complicado, porque encontrar financistas es difícil. Nosotros no creíamos en determinado momento sacar dinero totalmente de nuestra bolsa, y nos ha tocado hacerlo, pero lo que llevamos es nuestra cara enfrente y digna para poder hacer lo que tenemos preparado, que son equipos élites por región que vayan contra el narcotráfico y el lavado de dinero, porque la cuestión es que no debemos solo sancionar, sino prevenir. Y el quinto viceministerio del Ministerio de Gobernación está encargado de una tarea muy importante, y le digo, los jóvenes creen que el narcotráfico y el lavado de dinero los va a sacar a la prosperidad, los va a llevar a la cárcel con nosotros, y es ahí en determinado momento que tenemos que hacer campañas de sensibilización y también tener programas técnicos para poderle dar al joven otra perspectiva. 58-58-1061. Vamos a habilitar el número de WhatsApp de la Red Noticias para que usted pueda enviarnos sus cuestionantes, las preguntas que tenga para el candidato a la presidencia de la agrupación política Todos. Estamos hablando con el licenciado Freddy Cabrera, que está buscando la presidencia por esta agrupación política. Carlos Zacarías dará seguimiento a sus cuestionantes. Doctor Juan Francisco Romero. Doctor, buenos días, gracias por acompañarnos. En una entrevista con la página mexicana 24 horas, cito textualmente, en el mes de enero, usted habla de que, en su opinión, los candidatos más fuertes o sus adversarios más fuertes serían Sandra Torres, Suri Ríos y Alejandro Yamatei, entendiendo, y usted también lo dice en la entrevista, el contexto jurídico que ahora mismo se está dando. Hoy en abril, ¿mantiene ese criterio, mantiene esa posición? Sí, mire, yo creo que la situación es que un partido con estructura tiene grandes posibilidades, ¿no? Sandra tiene varios señalamientos, pero tiene una estructura increíble y está corriendo. Entonces yo creo que algo importante en determinado momento, y aún con Suri o el aspecto de Yamatei, creo que el pueblo debe elegir. Dejémoslos correr. Pasó hace años cuando el general Ríos Montt se decía que iba a ganar y toda la cuestión, no se le dejaba de correr, y cuando corrió quedó en un tercer lugar. Entonces yo, como me lo decían en TV Azteca hace 2-3 días, mire, pero usted es un candidato que va en 9º lugar. ¿Quién lo dice? Prensa Libre. Pues no le creo a Prensa Libre, yo le creo a la única encuesta que hay, que es el 16 de junio, porque realmente las encuestas llevan una inclinación, y si ustedes ven la primera página de Prensa Libre, esa vez yo no aparecía, pero por dentro sí aparecía, y tenía la preferencia en el tercer lugar de las personas de 18 a 25 años, ¿no? Entonces, usted no puede creer en una encuesta. O sea, el pueblo le puede decir una cosa, es como cuando usted va a un meeting, no va a creer que todos los que están en el meeting van a votar por usted. O cuando hemos visto cómo en determinado momento varios alcaldes en su poder regalan una lámina para que se afilen o voten por ellos. Pero imagínense, como le digo al guatemalteco, ¿qué va a hacer usted con una lámina? Y es por eso que estamos cansados de las limosnas. El pueblo de Guatemala necesita subir su autoestima y vivir con dignidad, porque han aprendido en determinado momento a hacer un botín y a que tengan una limosna.
Bueno, vamos a la primera pregunta de WhatsApp, Carlos Zacarías. Damos seguimiento a lo que nuestros oyentes consultan a través del 58 58 1061. A través del 58 58 1061 de nuestra plataforma de WhatsApp nos cuestionan si usted podría dar a conocer el presupuesto de campaña que se tiene actualmente en el partido Todos y la forma en la que se ha distribuido en esta temporalidad o en este lapso que se lleva de campaña electoral. Aproximadamente se ha gastado 2,5 millones, aproximadamente, porque el Tribunal Supremo hasta hace unas semanas soltó lo que se tenía de deuda política de 1.700.000. Por eso, si ustedes vieron, al inicio no teníamos ninguna publicidad porque se había mandado a hacer, pero no se podía pagar, y si no pagaban no nos la daban. Entonces, en ese sentido, tuvimos que esperar hasta que nos dieran esto y hacer algunas aportaciones directamente de algunos miembros del partido para poder desarrollarla. ¿Cómo ha visto y cómo analiza las diferentes reuniones que han sostenido los fiscales de los diferentes partidos políticos con los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, sobre todo con el tema de las vallas y la publicidad en redes sociales? Son una limitación, ¿no? Yo creo que en determinado momento se necesita dar a conocer al guatemalteco las posibilidades. Alguien me decía, es una desventaja para usted que va por primera vez, pero yo le digo, las desventajas nos crean creatividad, y en esa creatividad en determinado momento mi discurso en los lugares que yo he llegado ha sido muy bien aceptado, porque trato de decir lo que realmente quiero hacer, y no solo digo lo que quiero hacer, sino digo el cómo y de dónde. La mayoría de candidatos no le dice a usted ni el cómo ni el dónde, y el guatemalteco no está ya acostumbrado a esto. El guatemalteco está frustrado. El guatemalteco, por si él fuera, ya no quisiera votar, porque cada 4 años le venden sueños, y yo no soy vendedor de sueños. Usted forma parte de la agrupación política que está promoviendo a un personaje que se ha convertido viral en la política guatemalteca. Estoy hablando de Neto Brand. ¿Qué opina del alcalde de Misco y que se está postulando también por la agrupación política que lo postula a usted? Yo creo que para hablar de una persona no hay tanto que hablar de lo que se dice, sino de lo que se hace. Y si usted va a Misco va a ver obras. Si usted va a Misco va a ver situaciones que no había ni que ahora hay. Entonces, en este sentido, una persona que es condicionada o es criticada, eso es bueno, porque entonces tiene enemigos. Significa, cuando hay enemigos hay envidia, y la envidia para mí es querer ser como la persona que usted critica, y por eso las tomamos bien. Para nosotros la crítica, la envidia es una publicidad para nosotros, porque sabemos que ellos quieren ser como nosotros, y Neto Brand es un líder, es una persona que tiene un pasado muy pobre y que ahora tiene la oportunidad. Y fíjese que él hubiera podido ser candidato a diputado. Hubo otra cuestión, no, quiso ser candidato a alcalde para terminar los proyectos que él tiene. Ahora, en su momento usted viajó, y me corrige por favor si estoy equivocado en algo, usted viajó para inaugurar la nueva sede de la Embajada de Guatemala en Israel. Así es. En ese momento se habló mucho de que eso demostraba que usted apoyaba de frente al presidente Jimmy Morales, y que junto a otros personajes como Fernando Linares Beltranena, personas que habían defendido abiertamente al presidente Jimmy Morales, y más que al presidente Jimmy Morales estaban en contra de la CICIG, lo ponía usted dentro de ese grupo de personas a las que hay sectores que han llamado el pacto de corruptos. ¿Usted cómo toma esas afirmaciones que en su momento se hicieron en algunos medios de comunicación, inclusive en algunas páginas de redes sociales, que decían que su viaje a la inauguración de la Embajada de Israel daba cuenta de esto? Muchas gracias por la pregunta, es muy importante, y es la primera vez que se me pregunta esto, porque solo se critica. Yo como abogado tengo más de 18, 20 años de ser abogado de Jorge Raúl García Granados. Jorge Raúl García Granados es la tercera generación de lo que fue precisamente su abuelo cuando fue nombrado por Naciones Unidas como el presidente para la creación del Estado de Israel. Cuando sucedió esto, Jorge Raúl me dice, mira, de la presidencia no nos han invitado, pero Israel sí nos invitó, yo no puedo ir, así que anda en representación mía. Yo no me fui en el avión presidencial, yo me fui por Iberia. Estando en Iberia, yo viajo todos los años a España, porque estudié en Sevilla, saqué mi doctorado, tengo convenios con ellos. Cuando estuve en Da Vinci, pues traía a los decanos de allá. Entonces yo soy profesor externo de la Universidad de Granada y la Universidad de Sevilla, y me toca ir todos los años.
Entonces conozco muy bien y estando en Barajas, en el aeropuerto, me encuentro a Linares Beltranena, que andaba perdido. Y le digo, no, es por acá, vámonos. Y llegamos a Israel. Y en Israel lo que él dice, miren, tomémonos una foto. Usted no le puede negar una foto a alguien, ¿no? Pero el decir que usted va con él es otra cosa. O sea, yo me encontré en Barajas con él. La comisión oficial se hospedó en el Hotel Rey David, en el King David, y yo me hospedé en el King Salomón, que es, ¿qué le diría yo? El King David cuesta como $600, yo me hospedé en uno de $150. Cuando fue la inauguración, entonces preguntaba a la gente, mire, ¿y usted quién es? Entonces le dije, mire, yo vengo a representación de García Granados. Mire, García Granados tiene un peso fuertísimo en Israel. La gente de ahí se me acercó y me dijo, mire, y le vamos a la palabra porque para nosotros es muy importante él, lástima que no vino. Hay un libro que él sacó que se llama La creación, cómo nació el Estado de Israel, y le pidieron los derechos de autor, precisamente para sacar una edición para todos los niños israelitas y que ellos lo tengan desde primaria y sepan la relación con Guatemala. Yo solo saludé al presidente Netanyahu y al presidente Jimmy Morales en ese momento y no iba con ellos. Yusef, en este caso, un amigo argentino, fue el que me hizo a mí el recorrido turístico para poder desarrollarlo y regresé a España, no a Guatemala directamente. Doctor Juan Francisco Romero. Usted es parte y ha sido parte importante del Colegio de Abogados. Este año también se elige la Corte Suprema de Justicia. Se ha cuestionado mucho el papel de los colegios profesionales y de las comisiones que postulan. Y usted siendo parte de eso, ¿cómo lo analiza esa perspectiva o esa desconfianza que algunos podemos tener, no en las personas, probablemente en el sistema, y cómo esa injerencia puede determinar ciertas candidaturas en Ministerio Público, en Cortes, en la Contraloría General de Cuentas, que también es una fase importante para el sistema? El presidente lo elegimos nosotros, pero a los jueces lo eligen los postulantes. Vea, esta es una cuestión que debe de cambiar, ¿no? Nosotros nos llevamos en nuestro plan de trabajo la situación que los jueces y magistrados deben ser designados, en todo caso, vitalicios, porque eso le da la posibilidad a usted de no estar cada 4 años o 5 en los corrillos del Congreso. Van cada 4 años los magistrados, dicen, mi trabajo solo va a ser 4 años o 5 años. Se puede dar corrupción. Debemos de ser como los países desarrollados, que eso es lo que me preocupa a mí, que hemos tenido comisiones internacionales, hemos tenido alguna gente internacional, pero le quiero decir, yo tuve la oportunidad de trabajar en Minugua, tuve la oportunidad de trabajar en Naciones Unidas, en el programa de Naciones Unidas, en USAID también fui asesor, fui director de educación legal de USAID en el programa Chequi. Entonces conozco muy bien y conozco a muchos europeos precisamente que allá han sido meseros o no han tenido una participación tan activa y aquí vienen a ser los coordinadores de justicia. Guatemala tiene gente preparada para esto. Entonces cuando a mí me hablan del tema de las comisiones de postulación, ¿desde cuándo están las comisiones de postulación? Desde el año 85. ¿Quién criticó las comisiones de postulación desde el año 85 al año 98, 99? Nadie. ¿Quién tenía el poder? ¿Quién tenía las facultades de derecho más fuertes en ese momento? ¿Quiénes? ¿Por qué se me critica a mí cuando yo integro una comisión de postulación por obligación constitucional? Como presidente del colegio. Como presidente del colegio. La primera comisión de postulación que yo integro, entonces trato de ser en determinado momento objetivo, porque realmente en Guatemala algo que se les ha olvidado a la gente es capacitar. Algo que se me criticaba a mí, por ejemplo, y eso ustedes lo pueden ver en las sesiones de las comisiones de postulación, en la primera es que yo les decía, los doctorados y las maestrías deben de tomarse en cuenta si por lo menos las cerraron, porque el OJ, el Ministerio Público, no promueve que esas personas cierren y se gradúen, y eso debería ser una tarea de ellos. Mi trabajo en la comisión de postulación, por ejemplo, en el tema de la fiscal general, cuando yo me fui a Sevilla en el año 94, fueron 7 latinoamericanos escogidos y entre ellos 3 guatemaltecos, Claudia Paz y Alejandro Rodríguez.
Entonces, cuando era la posibilidad de reelegirse de Claudia Paz, yo integré la comisión de postulación y muchos grupos de sociedad civil se acercaron para poder pedirme que yo votara por Claudia Paz. Pero no era necesario porque yo conocía a Claudia Paz y de hecho mi voto fue para Claudia Paz. Pero también apoyamos y en determinado momento votamos por Tel Maldana y todos me decían, Tel Maldana no, Tel Maldana es lo peor. Pero yo fui profesor de Tel Maldana, yo la conocí cuando ella fue directora del INDE y ella en determinado momento nos contrató para que pudiéramos darle clase al jurídico del INDE, clases de Derecho Penal y Procesal Penal, yo la conocía. Nadie daba un centavo por Tel Maldana. Ahora Tel Maldana es una supermujer, a mí me ponen en contra de ella, a mí me dicen esto, lo otro. Y lo ponen contra la CICIG también. Y me ponen contra la CICIG, me ponen contra... Y el pacto de corruptos, ¿qué es el pacto de corruptos? ¿Quién inventó ese término? Yo podría inventar un término de poner el pacto del fraude electoral, por ejemplo, que se está fraguando. Entonces, no debemos los guatemaltecos caer en situaciones que no sean fundamentadas. Seamos serios. O sea, usted no está seamos contra Tel objetivos. Maldana. Usted no está contra Tel Maldana. O sea, Tel Maldana como persona es una persona, creo que igual que todos nosotros. En cuanto a la situación de que yo venga y tenga en el ejercicio, por ejemplo, primero, para ser fiscal general, usted debe ser un penalista que tenga un conocimiento adecuado y no debe permitir en determinado momento la intervención de personas. Por ejemplo, yo le estaba comentando que estoy en el programa de justicia en el 98, 99, 2000, antes que la CICIG estuviera, habían capacitaciones que íbamos a todos los departamentos a capacitar jueces y abogados. Cuando vino la CICIG se acabaron todos los financiamientos de capacitación y pasaron a ser presupuesto de la CICIG. Yo le pregunto a usted sabe cuánto era el presupuesto de seguridad del comisionado y todos sus guardaespaldas? ¿Cuánto? Es un tema que usted critica, el tema de cómo la CICIG funcionaba alrededor de Iván Velázquez. ¿Y qué nos trajo? Solo algo que hemos tenido siempre, todos testigos, solo que se les cambió de nombre y se les puso colaboradores eficaces, que votaron un proceso como el de los Valdés País, porque el colaborador eficaz que se iba a morir se volvió cristiano. Dijo, me voy a ir al infierno por haber mentido, y rectificó. Entonces, no podemos decir, yo les pregunto a ustedes qué nos trajo la CICIG de tecnología para que pueda transmitir sus competencias al Ministerio Público. Pregunto. Ahora, me surge una cuestionante. Usted es abogado, conoce las leyes a detalle. Si alguien las conoce es usted, pero el tema es, la agrupación política Todos fue señalada de financiamiento ilícito en su momento, al igual que muchas agrupaciones políticas. Usted se encargó antes de aceptar la nominación de decir, esto es uno de los temas que quiero que se verifiquen, el tema de cómo combatir el financiamiento electoral ilícito dentro de la agrupación política. ¿Y qué piensa usted de esos cargos, esos señalamientos que se hicieron en contra de la agrupación política? Hay unas denuncias que están precisamente en un proceso de varias agrupaciones, como usted lo dice, y usted debe, como bien me lo decía, como penalista, creer en lo que la Constitución establece, pero no se cumple acá, la presunción de inocencia. Usted tiene un estatus, un blindaje que se llama presunción de inocencia. El que se lo tiene que destruir es el Ministerio Público, pero aquí se cambió todo. Ahora, por el ser señalado, ya se es culpable, y entonces yo tengo que probar mi inocencia. No, señores, la Constitución en el artículo 16 dice, no se puede presentar a los medios de comunicación a alguien que no ha sido presentado ante juez. Y los allanamientos que se hacían con CICIG y con Ministerio Público, en determinado momento llegaban a la casa a enchacharlos. ¿Por qué a ellos sí y por qué no a algunos empresarios que la fiscal general solamente los citó? ¿Somos iguales ante la ley, sí o no? ¿Por qué estos personajes que en determinado momento no fueron enchachados, sino que citados, en determinado momento no se les trató igual? ¿Y por qué ahora en determinado momento Tel Maldana, que sabe y decía, sométanse a la justicia, porque la justicia va a resolver su caso, ¿por qué no está aquí? O sea, yo creo que esas son las cuestiones que debemos de ver cuando se dice pacto de corruptos. Yo llamo un pacto de fraude electoral, porque la situación de que usted me hable de Tel Maldana a cada momento, lo que hace es crearle publicidad a ella. Y entonces en determinado momento tenemos un contrato que se hizo afuera,
El Ministerio Público no actúa afuera, actúa en Guatemala. ¿Cómo hace usted un contrato afuera con alguien? Se ha investigado esa situación, se está investigando, claro. Pero en determinado momento debería estar usted acá para poder dar la cara, como ella decía. ¿Por qué se presentaba a los medios de comunicación? Miren, si usted es señalado de algo y sale en televisión, ya sus hijos van a ser señalados en el colegio. La gente no va a querer y ni siquiera se ha iniciado un proceso penal. ¿Cómo usted ha planteado a la agrupación política que lo está postulando el evitar que llegue financiamiento ilícito a la agrupación política? ¿Usted les ha dicho esto está dentro de mis cánones, mis reglas? ¿Lo ha planteado? Lo hemos planteado. ¿De qué Además, forma en está este trabajando sentido, para evitar que eso suceda? mire, yo ahorita estoy trabajando por una campaña electoral. Hay un proceso que se está desarrollando, no ha habido citaciones, no ha habido notificaciones de esos procesos, pero eso sucedió hace 4 años, cuando el candidato precisamente era Lizardo Sosa y el impulsor era Alfonso Portillo, ¿no? De eso no se habla. Entonces, en determinado momento, el financiamiento electoral no era controlable en ese momento. Entonces, ahora, yo sí tengo la responsabilidad de lo que es de mi nominación para acá, de que ese financiamiento sea lícito. Lo anterior, ¿Cómo lo están haciendo para garantizar que sea todo lícito? tiene que estar en libros, todo tiene que estar determinado adecuadamente a través de la situación de quién es el que está dando el dinero y de qué forma lo está dando, ¿no? Claro, vamos ahora al supuesto de que usted ganara la presidencia. ¿Ya tiene nombres para conformar su equipo de trabajo? ¿Ya ha pensado en quiénes formarían el gabinete de gobierno? Tenemos y hemos tenido nombres, hemos tenido personas muy cercanas a mí que a través de toda esta situación yo he visto cómo se han ido comportando. Hay muchos que se han quedado en el camino y hay otros que han venido. Por eso es que no puedo dar nombres, porque puede ser que los que dé no puedan llegar tal vez conmigo a pasar a una segunda vuelta porque podamos encontrar que tengan alguna situación complicada. Y vamos a tener, como nunca lo ha tenido ningún gobierno, en agosto, la posibilidad de establecer adecuadamente 4 meses para hacer una transición adecuada, pacífica. Lo que sí les digo es que las personas que van a llegar no van a ser impuestas por nadie como el actual presidente le impusieron en el gabinete. ¿Le interesaría contratar a alguno de los ministros que actualmente fungen en el gabinete del presidente Morales? No me interesan. ¿No? De los candidatos a la presidencia que en este momento corren en su contra, ¿alguno le parece un perfil interesante como para decirle, vení, trabaja conmigo, hagamos equipo? Y ese es el problema que ha tenido Guatemala, porque ellos no quieren ser ministros, ellos quieren ser presidentes. Entonces, en ese sentido, yo no los puedo llamar a ser miembros de mi gabinete, porque el primer punto es tener el amor por Guatemala y saber que puede trabajarlo a través de un ministerio. Pero ellos no tienen esa situación. Ellos quieren ser presidentes. ¿Qué piensa del voto en el extranjero? Importante. Algo que se tardó mucho. Algo como cuando yo estuve presidente del Colegio de Abogados, ayudaba a los migrantes de manera gratuita. Yo tenía con los migrantes una vez al mes comunicación con ellos y les daba asesoría legal por teléfono, me ponía 1 hora, me llamaban de Nueva York, de Miami, de Los Ángeles, preguntándome por su situación. Es importante controlar ese voto extranjero. Y el Tribunal Supremo Electoral tiene la obligación de que ese voto extranjero pueda ser adecuado, que los DPI sean reales. Eso es algo que en determinado momento le exigimos al Tribunal Supremo que pueda desarrollarlo adecuadamente. La última pregunta la hacemos a través del WhatsApp 5858-1061. A través de nuestra plataforma digital nos cuestionan dentro de su plan de trabajo cuáles van a ser los ejes primordiales, cuáles van a ser las prioridades al momento de usted llegar a la presidencia si esto sucediera. Fíjese que nuestro plan es diferente a todos los demás, además de haber sido presentado fue el primer plan que se presentó. Nuestro plan no solo es un plan, son 4 planes. Un plan al norte, un plan al sur, al occidente y al oriente. ¿Por qué me dirá usted? Porque tenemos que ver las necesidades de educación, que es el primer eje que va transversalmente con la regionalización. Por ejemplo, en la máquina 1 y la máquina 2, usted para poder ir, que está entre Reo y Mazate, los niños tienen que caminar cerca de 3 kilómetros para ir a una escuela. En terracería, ¿cómo llegan esos niños? Llegan canchitos a estudiar. Eso no es educación. Entonces ahí la educación por regionalización nos vamos a dar cuenta dónde exactamente están los problemas. Pero eso también nos lleva al tema de salud,
Un niño sin salud no puede desarrollarse. Entonces yo necesito que la refacción escolar que ellos vayan a tener tenga las proteínas adecuadas, una refacción que tenga precisamente los carbohidratos necesarios. Para eso tenemos en determinado momento nutricionistas y nutriólogas para poder hacer esta situación. Pero en este sentido, en cada región va a haber un comisionado presidencial que va a estar atento a esa región y que va a ser de la región en comunicación con los alcaldes, diputados, gobernadores, COCODES y COMUDES. Y los comisionados presidenciales se van a reunir con el presidente 2 veces al mes para hablarme del tema de educación, el tema de salud. Los centros de salud en el interior se cierran a las 4 de la tarde. Usted no puede enfermarse a las 6 de la tarde. Y si se enferma, se muere. Entonces nosotros vamos a abrir los centros de salud las 24 horas y a almacenar la medicina necesaria. Y es por eso que se está haciendo todo ese diagnóstico por regiones. La canasta básica, si hablamos de economía, no es la misma canasta básica que vale en la máquina, que vale en determinado momento en Quetzaltenango. Le digo, por ejemplo, los pescadores de Champerico, la libra de camarón está ya a 35. Vaya a ver al puerto de San José cuánto cuesta la libra de camarón, 65. Hay gente del puerto que le llega a comprar a Champerico. O sea, todas esas son cuestiones que tenemos que arreglarlas por regionalización. Nadie lo ha visto de ese tema. Policía Nacional Civil, sistema de seguridad. Vamos a duplicar y ver en determinado momento las áreas rojas. Ya los penalistas sabemos que los delitos se cometen más en los sitios con calor y los menos delitos se cometen en los sitios con frío. Y esto es por una situación, porque los sitios con frío, usted ve los países nórdicos, por ejemplo, no se cometen tantos delitos, porque la gente no sale de noche por el frío. Pero la gente con calor, por ejemplo, usted va a los países de Europa del Sur, por ejemplo, Sevilla y toda esta cuestión, es que les gusta salir de noche y tomarse una copa, 2, 3, o sea, todo eso lo estamos regionalizando. Entonces, el tema de educación, salud, nos lleva al de seguridad y nos lleva al de infraestructura, porque yo esa terracería donde los niños tienen que caminar 3 kilómetros la tengo que asfaltar para poder hacer en determinado momento que los niños no lleguen canchitos por lo menos, ¿no? Y que tengan una escuela higiénica adecuada y supervisar al maestro para ver si está llegando a dar lo que tiene que dar. Vamos a cambiar el pensum de primaria y básicos, porque la ética ahora usted la lleva en la universidad, no la lleva en primaria, debe de llevarla en primaria. Entonces, en ese aspecto, sí tenemos varios factores que tenemos que establecer al maestro. Los primeros 3 meses que nosotros llegamos, también que es otro plan, los primeros 3 meses vamos a plantear la modificación de la ley de contrataciones porque necesitamos eficientarla, la ley del servicio civil porque necesitamos hacer escalafones nuevos para los maestros, para los salubristas que son los que ganan una miseria. ¿Y ya han analizado cómo cumplir con esos objetivos a nivel de educación y a nivel de salud, tomando en cuenta los sindicatos que se tienen y los candados en el presupuesto y los pactos colectivos? Porque al final de cuentas, mucho del presupuesto destinado para estos ministerios va en el pago de salarios y no en la implementación de proyectos. Exactamente. Nosotros tenemos ya un equipo trabajando en 2 aspectos. Uno, el Ministerio de Trabajo para denunciar algunos pactos, algunos convenios que en determinado momento afectan precisamente la situación del gasto del Estado. Hay gente que en determinado momento necesita jubilarse ya, que son maestros, que en determinado momento vamos a agilizar esa situación de jubilaciones con una dignificación precisamente para el maestro que ha trabajado adecuadamente y el salubrista. Pero ya vimos en el Ministerio de Trabajo, por ejemplo, usted tiene cerca de 4.000 millones en el Ministerio de Trabajo y se ejecuta un 68%. Entonces ahí es donde usted tiene que establecer precisamente qué es lo que puede hacer y lo que no puede hacer. Vamos a tener ayunos presupuestarios. ¿Qué son los ayunos presupuestarios? Hay ministerios que no ejecutan el 100%. Eso los vamos a pasar a los 3 ministerios importantes al inicio, que son salud, educación y gobernación. Hay ministros que ganan más con dietas que con su propio salario. Las dietas se acabaron para los ministros. Van a ganar solo su salario, porque ¿cómo es eso que se le va a dar una dieta por hacer lo que tiene que hacer como ministro? Entonces llevamos esa situación en el aspecto de poder eficientar y hacer el ahorro adecuado para que el presupuesto sea eficientado y llegue a los guatemaltecos. Freddy Cabrera,
candidato a la presidencia por la agrupación política Todos. Gracias por acompañarnos esta mañana. Le repito lo que le he dicho a todos los candidatos a la presidencia. Esta es la primera de por lo menos 3 entrevistas que buscamos sostener. En la próxima entrevista buscaremos platicar a detalle del plan de gobierno que usted tiene en búsqueda de la presidencia. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes y los felicito por esa labor cívica y educativa que se está haciendo al pueblo de Guatemala, que necesita salir a las urnas el 16 de junio. 8 de la bendiga. mañana, gracias. 8 de la mañana, 10 minutos. Vamos a la pausa, ya regresamos con más en esta primera emisión de la Red Noticias.